Pararse frente a esta casa a muchos da miedo y a otros hasta terror, y es que de ella se cuentan historias aterradoras. Se trata de la llamada Casa de los Narcosatánicos, localizada en la colonia Jardín en Matamoros, Tamaulipas. La propiedad está marcada con el número 8 de la calle Bugambilias, en donde aseguran se cometieron una gran cantidad de sacrificios satánicos. Esto no está comprobado y de hecho no hay evidencia de ello. Fue en el año de 1989 cuando se conoció este terrible caso. Corría el mes de abril cuando la entonces Policía Judicial Federal Mexicana y la DEA norteamericana dieron a conocer la noticia. El 11 de abril de aquel año presentaron a los primeros 4 detenidos, quienes confesaron ser parte de una banda de narcotraficantes dedicados a ritos de palo mayombe y sacrificio de humanos. Otros miembros del grupo huyeron. Luego de 25 días, el 6 de mayo, se capturó al resto de la banda durante un enfrentamiento a balazos. Aquel día, el líder de la organización satánica, junto con su amante, al verse acorralados, entró al closet del departamento donde se encontraban y pidió a uno de sus cómplices que, ya estando adentro, le disparara con una ametralladora. Les aseguró que regresaría del más allá. Como se sabe, las primeras detenciones fueron consecuencia de una investigación relacionada con la desaparición del norteamericano Mark Kilroy, quien fue secuestrado por la banda y sacrificado en un rito satánico. El cuerpo del estudiante de medicina de la Universidad de Texas fue descubierto por casualidad, ya que en un principio la policía buscaba una banda de narcos locales, quienes a su vez robaban droga a otros grupos delictivos en Matamoros. Los primeros 4 detenidos, tras confesar formar parte del grupo, conocido desde entonces como la Banda de los Narcosatánicos, condujeron a la policía hasta el rancho Santa Elena. Ahí se encontraron varias fosas clandestinas y en una de ellas estaban los restos del norteamericano. Después de ello se inició con la cacería de los prófugos hasta que los detuvieron en la Ciudad de México. Mucho se habló del grupo, de que sacrificaban gente y que hasta se comían el cerebro de las víctimas para protegerse de la policía. Esto creó un gran terror, no solo en Matamoros, sino en todo el país, y la noticia incluso fue internacional. Durante las investigaciones, el entonces comandante de la Policía Judicial Federal, Juan Benítez Ayala, quien creía en la brujería, quemó la casa del rancho Santa Elena, en donde se realizaron los sacrificios humanos. Eso se lo sugirió su brujo de cabecera, se dijo en aquel entonces. El hecho fue muy criticado debido a que con ello estaba desapareciendo una de las evidencias más importantes de este caso. Después de esto y de la detención de los integrantes de la banda, entre los que se encontraba la sacerdotisa Sara María Aldrete Villarreal, y la muerte del padrino, quien era el líder del grupo, Adolfo de Jesús Constanzo, surgió otra versión en Matamoros. En aquel tiempo se dijo que la organización criminal también se reunía en otro domicilio, en donde realizó ritos satánicos. Se trata de la casa de la colonia Jardín, lugar al que también se le conoce como la Casa del Dubi, de Álvaro de León, el miembro más sanguinario del grupo. Son muchas las historias que se cuentan de esta residencia. Una de ellas indica que ahí sacrificaron a varios niños y los sepultaron en el fondo de la alberca. Obviamente esto tampoco está comprobado. Diariamente al lugar llega mucha gente atraída por el morbo, pues se asegura que ahí espantan. Y por qué no, para conocer la casa hicimos un recorrido por su interior. La mansión es de 2 plantas y para ingresar hay que pasar por un pequeño portón que lleva a una explanada, desde donde se aprecian algunas leyendas sobre las paredes. Las ventanas de las habitaciones están descubiertas, por lo que se puede apreciar su interior. De igual forma, sus paredes tienen una gran cantidad de grafitis y en el suelo hay basura, destacando botes y botellas de cerveza vacíos. Por un costado se llega a otro corredor, en donde al fondo hay una pequeña puerta que al cruzar nos conduce a la famosa alberca, la que está techada por un inmenso tragaluz y protegida por unas paredes muy altas. Apenas se puede apreciar la pequeña balsa, ya que esta fue invadida por la hierba y tiene mucha basura, pero se puede ver su desnivel con una profundidad de poco más de 2 metros en la parte más honda. Ahí es donde aseguran que en el fondo los narcosatánicos sepultaron los cuerpos de varios niños, pero como ya lo mencionamos anteriormente, esto nunca se comprobó y se llegó a la conclusión que fue una invención de la gente. Al continuar con el recorrido, llegamos precisamente al fondo de la explanada principal, desde donde se puede ver una escalera, la que subimos. Al llegar a la parte alta, a un costado, se encuentra una especie de altar muy pequeño, donde fue pintado un cuadro con una cruz en medio. Al continuar con el recorrido, nos encontramos con varios cuartos, algunos muy pequeños, pero todos muy similares, llenos de grafitis, con leyendas en sus paredes y sin faltar la basura. La casa es muy grande, pero la mayoría de sus cuartos muy pequeños. Se percibe que la vivienda tal vez nunca fue habitada y que le robaron sus acabados. Incluso se puede apreciar que los ductos del aire central nunca fueron utilizados. La casa de los narcosatánicos se localiza en uno de los exclusivos sectores de Matamoros, en la colonia Jardín, muy cerca del puente internacional Puerta México, también conocido como Puente Nuevo. De la vivienda se cuentan muchas historias y una de ellas indica que hay quienes han visto que alguien se asoma por alguna de las ventanas durante la noche o haber notado la presencia de sombras caminando por el corredor central. También aseguran haber visto la imagen de uno o varios niños en el sitio o escuchar la risa y el llanto de pequeños en el interior de esta mansión abandonada. Mito o realidad, lo cierto es que la casa ya forma parte de la historia negra de Matamoros. Fue el 6 de mayo de 1989 cuando la banda de narcosatánicos fue desintegrada.
Ese día, Adolfo de Jesús Constanzo, alias El Padrino, Martín Quintana, Sara María Aldrete, alias La Sacerdotisa, Omar Orea Ochoa y Álvaro de León, alias El Dubi, fueron copados por la policía de la Ciudad de México en un departamento de la calle de Río Sena, en la colonia Cuauhtémoc. Durante un enfrentamiento a balazos con los agentes policiales, que duró como una hora, El Dubi disparó una ametralladora AK-47 contra Constanzo y el amante de este, Martín Quintana, luego de que el mismo Padrino se lo ordenó. Los demás fueron capturados. Pero 25 días antes en Matamoros ya habían sido detenidos David Serna Valdés, Sergio Martínez, alias La Mariposa, Serafín Hernández y Helio Hernández, alias El Pequeño Helio, quienes fueron piezas claves para descubrir las operaciones de la banda de narcosatánicos.